Hola, bienvenidos a otro video más de automatismo electrónico. En esta ocasión estaremos trabajando con entradas digitales, con un pulsador y resistencias pull-up. Veamos primero el esquema de las resistencias pull-up. Tenemos en la configuración de la resistencia pull-up una fuente de 5 voltios, que en este caso la utilizaremos de nuestra placa Arduino. Tenemos una resistencia limitadora de corriente, que puede ser una resistencia entre 1 a 10 kilo ohms. En el esquema aparece 4.7. La línea de salida o conexión a nuestro pin digital de nuestra placa Arduino, nuestro pulsador y nuestra GND o tierra. Entonces esto nos sirve para las conexiones y comprender un poco cómo es que lo haremos con nuestro montaje en Tinkercad. Lo que haremos será poner la resistencia y uno de sus terminales irá a la línea positiva o 5 voltios, y por eso su nombre de resistencia pull-up, porque va en la parte superior según este esquema. Pero a la hora del montaje eso no influye en el montaje de nuestro circuito en Tinkercad. Pero para poderlo representar, pues eso nos indica resistencia pull-up. Okay, porque va en la parte superior, viene de up. Y se utiliza esta resistencia para poder limitar la corriente, ya que si no se pone la resistencia y el cable va directo, al presionar el pulsador estaríamos haciendo un cortocircuito entre 5 voltios y GND. Entonces el funcionamiento es bien básico. Al tener esta conexión y el pulsador está abierto, los 5 voltios van al pin digital de Arduino. Entonces tendríamos 5 voltios directamente al pin digital, y eso representa un estado lógico alto. Si presionamos el pulsador, tendríamos GND o 0 voltios en nuestro pin digital, ya que los 5 voltios que están aquí desaparecen al cerrar el circuito con nuestro pulsador, y no genera un cortocircuito porque tenemos la resistencia limitadora. En esta terminal o pin de la resistencia tendríamos GND si presionamos nuestro pulsador, y en la otra terminal o pin de la resistencia tendríamos 5 voltios. Ese es el funcionamiento o la utilidad básica de nuestra resistencia pull-up, y se le conoce como pull-up, repito, porque va conectado hacia los 5 voltios. Ahora vayamos a Tinkercad a hacer nuestro montaje. En Tinkercad lo que haremos será agregar una placa Arduino. Agregaremos una placa de pruebas para montar nuestros circuitos. También agregaremos una resistencia y un pulsador. Ahora que tenemos los componentes para la resistencia pull-up y nuestro pulsador, lo que haremos será alimentar nuestra placa de prueba con la alimentación de nuestra placa Arduino. Tomamos GND, que sería negativo, lo llevamos a negativo de nuestra placa de prueba, tomamos el positivo y alimentamos también. Podemos cambiarle los colores a las conexiones. Por ejemplo, GND lo podemos poner en negro y el positivo lo podemos poner en rojo. Ahora, según el esquema, podemos observar que uno de los pines de nuestro pulsador va a GND. Entonces tomamos un pin de nuestro pulsador y lo conectamos a GND. Le cambiamos color, y aquí tenemos que identificar algo muy importante, que el pin o terminal 1A y el pin o terminal 1B internamente están unidos, y que el terminal 2A y el terminal 2B están unidos internamente. Al presionar el pulsador unimos las 4 terminales.
que básicamente serían solo dos terminales, ya que internamente están conectadas. Ahora nos resta continuar con el montaje. La resistencia ya la tenemos aquí en los rieles superiores, donde tenemos una de las terminales de la resistencia a positivo y otra de las terminales de la resistencia al pin o terminal de nuestro pulsador. Esta resistencia la podemos colocar con un valor de 10 kilo ohms. Ahora, la placa de prueba, es necesario saber que los rieles superiores no están conectados con los rieles inferiores, así que para que funcione tenemos que alimentar los rieles superiores, por ejemplo positivo, con el positivo de abajo. Cambiamos el color para identificarlo, el GND con el GND de abajo, ponemos en negro y ya tendríamos las conexiones realizadas. Ahora la salida, según el esquema, dice que se toma entre una de las terminales de la resistencia y una de las terminales del pulsador. De ahí se toma la salida que va hacia el pin digital de nuestra placa Arduino. Entonces tomamos entre la resistencia y el pulsador una conexión que iría al pin digital de entrada de nuestra placa Arduino. En este caso voy a utilizar el pin 2, pero podríamos utilizar cualquiera de los pines desde el 2 hasta el 13, o de hecho el 0 o el 1, pero se recomienda dejar reservados los pines 0 y 1 para la comunicación serial. Entonces ahí tenemos todas las conexiones ya realizadas y ahora pasamos al código. Presionamos en el botón código, eliminamos todos estos bloques de código y pasamos de bloques a texto. Presionamos clic en continuar, eliminamos este bloque de código y comenzaríamos a crear nuestro código para que funcione nuestro proyecto. Lo primero que haremos en el bloque void setup será decirle que el pin digital número 2 sería una entrada. Entonces escribimos pin mode entre paréntesis 2, input en mayúscula. Cerramos paréntesis y terminamos con punto y coma. Recordemos escribir exactamente como vemos para no tener errores, ya que si cambiamos mayúsculas y minúsculas nos puede dar errores. Si nos hace falta un punto y coma nos puede dar errores. Si nos faltan paréntesis también podemos tener errores. Si nos falta una coma también podemos tener errores. Estas mayúsculas que lleva entre palabras también son necesarias. Con esto hemos dicho que nuestro pin digital 2 sería una entrada. Ahora en el void loop escribiremos o veremos la instrucción básica para leer un pin digital de entrada, que sería digital read con la R mayúscula entre paréntesis 2 y terminamos con punto y coma. Con eso ya estaríamos leyendo el valor digital de entrada de nuestro pin número 2. Pero para poder observar el funcionamiento tendríamos que colocar un LED para que cuando presionemos el pulsador, dicho LED se apague y que cuando soltemos el pulsador el LED se encienda. Entonces colocamos nuestro LED, colocamos una resistencia limitadora, el cual tendrá un valor de 220 ohms. El cátodo de nuestro LED lo colocamos a GND y el ánodo que tiene la resistencia, esta la vamos a conectar a un pin digital de salida de nuestra placa Arduino. Vamos a utilizar el pin 13.
Vamos a colocar un nodo para poder ordenar esta conexión y vamos a cambiarle color para poder distinguir la conexión. Entonces tendríamos que el pin 13 sería una salida y que al presionar el pulsador el LED se va a apagar y al soltar el pulsador el LED se va a encender. Entonces nos dirigimos nuevamente al código y vamos a declarar una variable que sería una variable del tipo entero, int. La variable se va a llamar estado en mayúscula, terminamos con punto y coma, y que digital read se va a almacenar, o el estado lógico de digital read se va a almacenar en la variable que se llama estado. Entonces estado sería igual a digital read entre paréntesis 2 punto y coma. Ahora vamos a decirle que el pin digital 13 sería una salida. Entonces escribimos pin mode 13.output en mayúscula. Cerramos paréntesis, punto y coma, y en el void loop escribimos digital write con la W mayúscula entre paréntesis 13, estado. Eso quiere decir que si el pulsador no está siendo presionado, al pin digital número 2 le está llegando 5 voltios. Al llegarle 5 voltios, eso sería un estado lógico alto. Entonces, la variable estado capturaría high o estado alto, 5 voltios, al tener el pulsador sin presionar. Y como sería un estado high, eso sería escrito en el pin digital 13 y por ende el LED que está conectado al pin digital 13 se encendería. Y al presionar el pulsador, esos 5 voltios desaparecen. Entonces el pin digital número 2 tendría 0 voltios. Al tener 0 voltios sería un estado lógico low, bajo. Eso se enviaría al pin digital número 13 que apagaría el LED. Veamos su funcionamiento dándole clic en iniciar simulación y nos arroja un error. El error fue porque me hace falta una letra que sería la L, digital write. Iniciamos nuevamente la simulación y vemos si no tenemos errores, y no hay error, y podemos ver que el LED ya está encendido. Si presionamos el pulsador, el LED se apaga. Soltamos el pulsador y el LED se enciende. Podemos observar que nuestro proyecto funciona. Y eso pues sería todo hasta en esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima.